Buen día, yo soy Marcelo Barrales, estoy a cargo del taller del proyecto. Están presentes tutores de la materia que se llama Proyecto Final de Carrera, en particular en este caso Rolando Supersaxo, que fue tutor de esta presentación. Hoy en la segunda jornada tenemos una mesa como de 20 postulaciones, así que es una mesa bastante importante. Ustedes saben que el carácter público de la postulación de una titulación está dentro de los presupuestos y los objetivos de la universidad pública, y o sea que las personas cuando se titulan, por suerte con título habilitante, que no es muy común en el mundo, o sea, pueden salir y trabajar mañana. Tiene esta instancia que es que la presentación sea pública, así que les agradezco mucho la presencia y si están de acuerdo, comenzamos. Bueno, nosotros somos Alexander y Laura y vamos a dar comienzo a lo que es nuestro proyecto final de carrera denominado La Transformación del Imaginario. Primero queremos agradecer a la Cátedra de Materiales Periféricos del profesor Marcelo Barrales, el cual nos permitió formarnos como profesionales conscientes de la problemática social y el respeto hacia el hábitat. También agradecer nuestro paso por la Cátedra de Ana Valderrama y a los tutores Rolando y Ana, que nos guiaron y apoyaron con este proyecto innovador y sensible con el paisaje, un sitio tan emblemático como lo son nuestros humedales. Por supuesto que a la Facultad de Arquitectura y a la Universidad Pública y Gratuita. Y por último, y no menos importante, a nuestras familias y amigos que nos acompañaron por nuestro paso por la facultad. Gracias. Habitar lo inestable, arquitectura del paisaje, la transformación de lo imaginario. La información es bastante precisa, por lo tanto, si se necesita ser ampliada, se encuentra el libro a disposición. Primero comenzaremos hablando con el concepto de habitar lo inestable, habitar este tipo de territorios dinámicos, como lo son nuestros humedales, donde estamos posicionados, y todos aquellos territorios que nos inviten a pensar, reimaginar y reproyectar una arquitectura distinta, en la cual nosotros nos consideramos inmersos en la naturaleza. Para esto vamos a desarrollar 3 características que tienen que ver con habitar los territorios inestables. Uno de estos es el pulso, que tiene que ver con las crecidas y bajantes del agua, ya que trabajamos con un territorio que está circundado por un río aluvial, el cual tiene una gran transferencia de lo que es materia y energía. Trabajamos a su vez con el concepto de la transferencia de sedimentos. Es un río aluvial en el cual hay un origen, un inicio de estos sedimentos, que es en la localidad cerca de Diamante, donde se originan los mismos. Una parte dinámica, que es donde se realiza la transferencia de estos sedimentos, que es en la localidad, la parte próxima a Villa Constitución, que es donde estamos situados nosotros. Y un sitio que trata de la deposición de sedimentos, que en nuestro caso es en la desembocadura del Paraná. Y el último concepto, pero no menos importante, es la transferencia de la carga genética y cultural de este sitio, ya que la cuenca del Paraná en todo su recorrido pasa por distintos ecosistemas. Bueno, nos pareció oportuno traer la cita de George Bataille, en donde él habla sobre el concepto de informe y dice: los académicos se empecinan a que el universo tenga una forma, en colocarle a todo un abrigo matemático. El término informe lo pongo a consideración para desmoronar el estado de utilidad de las cosas, que generalmente requiere que cada cosa tenga su propia forma. Esto resume las principales características de lo que exponemos hoy como proyecto, en donde nos enfocamos con los 3 siguientes puntos. El primero, que es enfocarse en los materiales y su proceso de degradación. El segundo, concentrarse en el tiempo y no evitarlo, considerar que la arquitectura cambia con y en el tiempo. Y como tercer punto, fusionar estas distintas fuerzas y materiales que encuentren una vinculación, como lo hacen los artefactos con la naturaleza. Una verdadera simbiosis de diferentes entidades. Nosotros decidimos contar y desarrollar nuestro proyecto en lo que son 3 etapas. Una primera etapa de contextualización, una segunda de descontextualización y una tercera y última de recontextualización.
Ahora de la que vamos a hablar es la de contextualización, que tiene que ver con la subjetividad propia del territorio, cómo cada uno de nosotros lo interpreta, y en base a eso cómo nosotros realizamos las transformaciones en el mismo con la arquitectura. Nosotros estamos situados con nuestro proyecto en lo que son los humedales del Paraná Medio, a orillas del río Pavón, en un sitio próximo a lo que es la localidad de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe. Bueno, exponemos aquí las fotografías del territorio dinámico del cual estamos hablando, a lo que nosotros nos preguntamos si entendemos al paisaje como. Según David Hayes, el paisaje es una relación negociada entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza y el hombre, en donde los recientes cambios en cómo entendemos nosotros a la naturaleza, para ser relevantes tienen que ser diseños del paisaje totalmente reimaginados, es decir, desde una perspectiva práctica que signifique abandonar los ideales estáticos en favor de las incertezas dinámicas. Cuando nosotros hablamos de los humedales, de estos territorios inestables, nos pareció importante contar cómo nosotros entendemos el territorio. Nosotros entendemos el territorio como un espacio que está construido por el tiempo. Cada localidad, cada región es una relación entre el tiempo de la naturaleza con nosotros los humanos y la cultura de los pueblos. Es decir, que surge de estas relaciones que todos los días entretejemos nosotros, los seres humanos, con la naturaleza y con nosotros. Cuando hablamos de los humedales, nos parece importante hacer hincapié en la importancia que tienen en el ecosistema, ya que son grandes fuentes de lo que es el agua dulce, de alimentos, gran cuna de biodiversidad, se encargan de la mitigación del cambio climático, controlan las crecidas de agua y por sobre todo y no menos importante, son grandes sumideros de dióxido de carbono. A continuación vamos a hablar del concepto de entropía, haciendo énfasis en lo que es el paisaje entrópico. Para ello trajimos a continuación una obra denominada El Mosaico, que es del artista Robert Smithson, en el cual él mismo captura diferentes lugares icónicos de lo que es su ciudad natal y los dispone por medio de imágenes en justamente este mosaico. Él entiende la entropía como aquel fenómeno mediante el cual cuando un elemento se modifica no puede volver a su situación inicial. Por esto, él cree en esta energía inherente digamos que tiene cada elemento, incluido a su vez el paisaje, y es por esto que nosotros hablamos de un paisaje entrópico. Se descubre de esta manera el paisaje entrópico como aquel caótico y residual, como aquel otro paisaje el cual ahora adquiere un valor estético. La entropía, como segunda ley de la termodinámica, afirma la tendencia de la energía más hacia la disgregación que a la contención. Nosotros vamos a hablar ahora de lo que es nuestra segunda etapa en este proceso proyectual, que es la descontextualización. Esta etapa tiene más bien que ver con el ordenamiento de dicha información recabada en la etapa previa y la definición de lo que nosotros llamamos un tema de investigación. Lo realizamos por medio de lo que son los catálogos, las colecciones, fotocomposiciones, artefactos, exploraciones, ya que nosotros tenemos un abordaje del proyecto arquitectónico que es por medio de la observación, los registros y el procesamiento de dichos registros. Es un modo de recoger la información del territorio que parta de un proceso de lo existente. Lo que nosotros realizamos acá fue un catálogo de la flora que tomamos en una de las visitas al sitio, y lo que analizamos también y lo que nos dejó un aprendizaje fue estudiar este proceso natural de descomposición de la misma y la formación de un hongo, un moho blanco, en estas colecciones. Vemos las fotocomposiciones que nos permiten mostrar estos fragmentos que nosotros tomamos como relevantes del territorio y unirlos con nuestro propio imaginario. La secuencia de distintos movimientos transicionales del sujeto. Es una manipulación del material observado a través del microscopio. Continuando con el proceso de trabajo, procesos de expansión y contracción que nos permiten superponer sobre ello elementos que nos hagan referencia a arquitectura, como es la pieza de madera, y elementos posibles del habitar. Los mismos poseen grados de territorialización y codificación del territorio, son vistos como ensayos proyectuales. Y para hablar de esta última etapa de nuestro proyecto, estamos en la recontextualización, en la cual luego de realizar todo lo que son estas
operaciones, estos procesos, pasamos a un proceso de descontextualización de dichos procesos y de la información, en tanto y cuanto tiene que ver la materialidad, la geometría, la estructura, y tomar determinados elementos de lo que fue nuestro artefacto de estudio para recontextualizarlos, poder contextualizarlos en el territorio mediante obras que tomamos de referentes bibliográficos. Una primera clasificación que hicimos de estos referentes bibliográficos fueron los referidos a lo que es lo que nosotros denominamos la poética del agua. La primera es una iglesia denominada la Iglesia del Agua, que se encuentra en Japón, de Tadobando. La segunda son los Jardines de Alcázar, en España. La tercera es el Museo de la Partizana, en Venecia, de Carlos Carpa. Y la cuarta es una obra desarrollada en un parque en España, de Carmen Pinoso. De las mismas obras, lo que tomamos particularmente fue la idea de generar un espacio de culto en el agua, que fue nuestro templo politeísta que proyectamos. La idea de estos surcos de aguas que van interconectando distintos vacíos, tener en cuenta las subidas y bajantes del río para poder realizar especulaciones y registros cartográficos, y lo que tiene que ver con el tratamiento del paisaje. Como siguiente podemos observar la estructura sobre pilotis. Partimos de la Villa de Alaba, en Francia, del arquitecto Rem Koolhaas, Parque de los Leones, Alabama Rural Studio como segunda obra. Tercera obra, la casa denominada Homs, en el archipiélago de Chiloé, y por último la Universidad Flotante en Berlín. Nos pareció sumamente importante estudiar los pilotis y sus fundaciones, estos pilotis entrecruzados entre sí y no el clásico perpendicular a la superficie, y también esta arquitectura espontánea y popular que se presentan en territorios inestables. Otra de las clasificaciones fueron según las condiciones estructurales. Tomamos 4 obras acá, todas del arquitecto Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. La primera es la Biblioteca Palafox en Barcelona, de la cual hicimos hincapié en lo que es su estructura de las cubiertas. Está el concepto de las bóvedas cortadas. Fragmentos de lo que fue nuestra segunda obra del rectorado de la Universidad de Vigo, en España, lo que tiene que ver con la estructura de madera. Las piezas de acero tubular de la tercera obra, que fue de Diagonal Mar Park, y lo que tiene que ver con las instalaciones a cielo abierto que fueron proyectadas en la cuarta obra para la exposición de horticultura en el Comité de Xi'an en China. Bueno, por último, observamos materialidades, interiores y pieles de la abadía de Rosenberg, del arquitecto Hans van der Laan en Bélgica, la Capilla de Virgen, Comunidad Tierra de Claudio Caveri, Libertad Parksville en Nueva York del arquitecto Vittorio Giorgini, y por último el Centro Cultural Jean Meritis Bau en Nueva Caledonia del arquitecto Renzo Piano. Tuvimos en cuenta la austeridad de las dimensiones mínimas de las habitaciones individuales y colectivas presentadas en la primera imagen, y en las otras tres lo que observamos es tomar este concepto de soluciones constructivas complejas como los presentan estas obras. Todas estas obras nos sirvieron para realizar una reinterpretación de lo que es el artefacto y poder realizar a su vez una codificación arquitectónica del mismo. Lo que podemos ver en la siguiente imagen es la inserción de nuestro proyecto en el terreno a orillas del río Pavón, y nos pareció interesante traer la siguiente cita de un filósofo japonés, el cual menciona: bello no es lo que sobresale o resalta, sino lo que retrocede o cede. Bello no es lo fijo, sino lo flotante. Nos pareció importante ya que nos da pie a poder contar el título de nuestro proyecto, que es la transformación del imaginario, y poder hacernos la pregunta de cómo nosotros entendemos este imaginario. Lo entendemos como una codificación que elaboran las sociedades sobre una realidad. Ese imaginario que se constituye por una cultura y matriz que ordena y expresa una memoria colectiva. Esa memoria colectiva son valoraciones ideológicas, autorrepresentaciones, imágenes identitarias. Y la transformación del imaginario se despliega a través de las variaciones. La variación en el tiempo, la indeterminación. Concepto que se fundamenta de no definir la forma de las cosas, sino más bien que la naturaleza completa las mismas. Es una búsqueda incesante del estado de equilibrio socioambiental, una conexión con los paisajes. Es una indagación constante en lo que es el imaginario, principalmente el imaginario vegetal, cómo nosotros tratamos también a su vez el imaginario de las culturas,
estas distintas dimensiones culturales, religiosas, y no pensar el habitar humano como cosa genérica que se da por sentado. Registros cartográficos. Por medio de plantas y cortes podemos observar las distintas condiciones que presenta el territorio tomadas desde el Google Earth desde el año 1986 al 2022. A partir del 2022 comienzan las hipótesis y especulaciones de cómo se transformaría este territorio en los próximos 50 años, que manifiestan las subidas y crecientes del río Pavón. Teniendo en cuenta estas especulaciones y lo que es la multidimensionalidad del territorio, nosotros realizamos especulaciones de dónde, del año 2022 a lo que es el 2035, se presenta un periodo de sequía en el territorio y posterior a este último año comienza un periodo de lluvias continuas e intensas en el mismo. A continuación vemos la planta de techo de nuestro proyecto. La misma se encuentra estructurada en lo que es su geometría y su implantación por 3 elementos. Uno de ellos es los surcos de aguas que van interconectando estos vacíos que proyectamos en base a lo que fue nuestro artefacto de estudio. Los mismos fueron nombrados para darle mayor entidad. El río Pavón, ya que el proyecto se sitúa a orillas del mismo y es uno de los únicos accesos al proyecto, al territorio. Y por último, pero no menos importante, este gran espacio central, que es una laguna, que es una zona inundable, que en la cual de hecho colocamos el templo politeísta, ya que el proyecto se sitúa abrazando la misma. Bueno, en la planta principal, con su respectivo programa, podemos ver cómo se accede directamente al territorio y al retiro espiritual por el único acceso y principal que comentaba Laura. El muelle se encuentra contiguo al bloque inferior que pertenece a los alojamientos de los visitantes, en cambio el primero pertenece al del personal encargado del sitio. Si nos trasladamos al este, podemos encontrar los espacios de usos comunes como el comedor, la lavandería, los núcleos húmedos, el depósito de cocina y la cocina, y la enfermería. Si nos trasladamos al oeste, próximos a los alojamientos del personal del sitio, encontramos la recepción, la office, la administración y la biblioteca. Posteriormente tenemos un sector que es de núcleos húmedos del proyecto, y para rematar, en la parte superior colocamos nuestro templo politeísta, el cual se encuentra próximo a una zona de cultivo que tiene una cocina y un depósito para la misma. El templo politeísta se caracteriza principalmente porque tiene 2 accesos, uno superior, que es por medio de este laberinto verde, y uno inferior, que es por medio de botes, ya que se posiciona en la zona inundable del terreno. Otro espacio central de importancia, este valor que nosotros le damos a las instalaciones a cielo abierto, es este anfiteatro, el cual procede de estas gradas que se posicionan teniendo en cuenta los desniveles del terreno y posee un escenario en lo que es el sector de la laguna. Para entender un poco cómo es el recorrido del proyecto, el mismo está dado por medio de estas pérgolas de acero tubular que habíamos tomado del referente arquitectónico anterior de Diagonal Mar Park. Por medio de los cortes visualizamos las diferentes áreas y la totalidad del proyecto. En una primera instancia, en el primer corte, observamos las áreas de descanso, el área de recepción y administración, biblioteca y el sector hortícola. En el segundo corte hallamos al comedor, el área del anfiteatro y el templo politeísta. A continuación veremos algunas plantas, secciones y detalles de los lugares más icónicos del proyecto. Uno de ellos es el templo politeísta, que lo denominamos la liberación. El significado del nombre que le dimos fue porque invita a los usuarios a cambiar su enfoque, a reinventarse y lograr esta verdadera conexión entre cuerpo, naturaleza y espíritu. Y el otro espacio que tomamos fue la biblioteca, denominada la sabiduría, porque creemos que es importante que pueda tener la información necesaria con respecto a la importancia que tienen los humedales y los territorios inestables, la importancia que tienen en nuestra ecorregión. En las imágenes podemos ver los distintos tipos de usos, las materialidades, los interiores y los exteriores. Las viviendas comunitarias las denominamos el refugio. ¿Pero por qué el refugio? Es el punto más alto que tiene el retiro espiritual, el cual contempla las cotas de inundación máximas que presenta el río Pavón.
por los que nosotros nos encontramos un poco más elevados. Es un lugar de amparo y protección para los visitantes y foráneos próximos. En un primer nivel proyectamos las habitaciones y las zonas de descanso, y en el segundo nivel el comedor. Como se observa, vemos las cotas de inundación, las fundaciones de hormigón y esta estructura de acero tubular que sostiene las mismas. Hablaremos ahora de lo que son las soluciones constructivas y la logística de todo este proyecto. Nosotros consideramos que es necesario un prearmado de las piezas en taller para posteriormente realizar lo que es un trabajo comunitario. En nuestro trayecto por el taller de Marcelo y de Ana, realizamos tareas de extensión universitaria en las cuales realizábamos un trabajo con lo que es la comunidad barrial. Y por eso también optamos por un transporte de las piezas, de los materiales, de las herramientas, que sea más ameno con el paisaje, y es por eso que optamos por una balsa, para posterior de este traslado realizar las descargas de los materiales, el ensamblaje de piezas, el montaje de la obra y la ejecución in situ en el terreno de lo que sea necesario. A continuación hablaremos de lo que son las distintas situaciones de apoyo del proyecto y cómo fueron estas resoluciones constructivas, teniendo en cuenta si estamos sobre el elemento agua o sobre el elemento tierra. Bueno, como comentaba Laura, veremos las soluciones constructivas que dependen de su situación de apoyo, o sea, sobre un elemento agua o sobre el elemento tierra. Vemos que ambas comparten características similares como la estructura metálica, la cubierta de chapa galvanizada adherida a esta y los paneles autoportantes que son ensamblados mediante piezas y realizadas en el taller y trasladado para su posterior montada in situ. Los paneles son útiles para realizar los muros interiores, el mobiliario, el equipamiento y las pieles exteriores. En la situación sobre el elemento agua, es un piso terminado en madera con pilotis y viga de enlace. En cambio, en tierra son contrafuertes estructurales metálicos con una platea de fundación de hormigón armado. Finalmente, para redondear nuestra idea, nos pareció importante la cita de Rodolfo Kusch, el cual él menciona: el hombre busca en el paisaje las raíces que le faltan. Secretamente pide la quietud porque siente que el principio motriz de su cuerpo solo representa un mero intento de superar al vegetal. Justifica la movilidad solo con otra forma de desgaste energético, de vitalidad ramificada, que nada afecta a esa rigidez estática y vegetal en que se halla el cuerpo en sí, en tanto organismo. Nos pareció importante esta cita, ya que a partir de esta pudimos realizar, en base a cómo Rodolfo entiende el concepto del tiempo, del paisaje, pudimos realizar lo que son retratos y especulaciones por medio de distintas imágenes y GIFs que vamos a ver a continuación, y cómo nosotros entendemos a la arquitectura como un verdadero organismo vivo que va siendo modificado a través del paso del tiempo. Visualizamos una imagen capturada a partir del muelle, lo cual nos permite es el ingreso al territorio y al retiro espiritual contiguo a los alojamientos de los visitantes. Esta es una imagen tomada propio en el sector próximo a lo que son la administración, el office, con una visual de los sectores comunitarios. Nos encontramos en uno de los vacíos proyectuales más importantes que posee el retiro espiritual, al cual denominamos la Plaza del Origen. Este es el sector del anfiteatro, en el cual podemos ver la flora y la fauna autóctona del lugar, con una visual parcial hacia lo que son el sector de las viviendas en el fondo, para dar esta idea de la multiplicidad de usos en cuanto a recreativos, culturales, de descanso. Nos situamos en los senderos que recorren a la laguna y su sombra proyectada. Este es otro de los vacíos, el vacío de la contemplación, donde podemos ver a su vez el ingreso de luz cenital del templo. Nos encontramos en la sala de espera en los alojamientos de los visitantes, la cual nos permite crear esta tensión del mundo interior y la naturaleza del paisaje. Y para terminar con lo que son las imágenes, tenemos otra del anfiteatro, en el cual podemos continuar viendo el valor que le damos a las instalaciones a cielo abierto. Vamos a ver un breve audiovisual. Nos encontramos caminando por ese muelle contiguo a los alojamientos de los visitantes. Vamos adentrándonos al retiro espiritual. A su izquierda se encuentra el área de recepción y administración y su tratamiento de paisaje. Podemos ver este trabajo con las sombras, con
teatro, de fondo la laguna del origen, a su izquierda la biblioteca y posterior el templo politeísta. Visualizamos el área del comedor y en su posterior los alojamientos del encargado y de los visitantes. Para hablar de especulaciones, trajimos el concepto de Friedman, que habla del concepto de tiempo. Dice: estoy interesado en entender el tiempo en su existencia desestructurada. Es decir, estoy interesado en cómo esta bestia salvaje vive en la selva y no en el zoológico. Estoy interesado en cómo el tiempo existe antes de que pongamos nuestras garras en él, nuestras mentes, nuestra imaginación en él. Entonces es así como el proyecto insinúa ciertas condiciones que son completadas por las propias condiciones del territorio. Son especulaciones de cómo se transformaría este territorio según la información y exploración cartográfica y ambiental del sitio. Busca cambiar la lógica de cómo habitar estos lugares y su habitar. Es la idea de construir otros paradigmas, otra arquitectura afectada por la naturaleza y su territorio, ya que eventualmente es la naturaleza quien completa esa arquitectura. Es el tiempo el que modifica la expresión del hecho arquitectónico. Nosotros consideramos al territorio como un sitio dinámico, no como algo estático e inmutable. Y es por esto que también traemos el concepto de lo que es el habitar no humano. Cómo con el pasar del tiempo el proyecto de arquitectura es habitado por la naturaleza, los animales, los insectos y todo aquello que es parte de lo no humano. Y es por esto que podemos decir que la arquitectura surge de una situación de relaciones de distintos procesos, más que definir una forma final en sí, tener una forma predeterminada. Gracias. Bueno, felicitaciones. Vamos a saltar un paso que habitualmente tienen estos procedimientos donde la audiencia espera lo mejor. No lo vamos a hacer. Es un proyecto que está en la impronta 100% de lo que conduce intelectualmente Ana Valderrama, seguramente. Ella ha visto este proyecto, lo ha seguido conjuntamente con Rolando Supersaxo, y son de esos proyectos que de alguna manera entregan más de lo que el cuerpo docente puede habitualmente ofrecer. Nosotros, ustedes saben que hace 2 años que hemos decidido trabajar nuevamente en los sectores del acuífero guaraní, y digamos, está en el corazón y en el centro de nuestros intereses, lo mismo que la maestría de arquitectura del paisaje, que también es fundación de Ana Valderrama. Así que estamos muy conformes con este proyecto. Hay unanimidad en el comité, que hoy, bueno, hay unanimidad en la cátedra en general, porque ya este proyecto se viene siguiendo desde hace tiempo. Así que la nota es un sobresaliente, y una cosa habitual, que no es habitual acá, pero sí en Estados Unidos, por lo que me cuenta Anita, hay una nota que es 10 más, que acá no figura, no consta, pero podrían merecérselo, así que felicitaciones. Bueno, nada,
Felicitaciones, colegas, arquitectos y arquitectas. Bueno, nada, un placer para mí haber trabajado con Alex y Laura. La verdad que el trabajo docente se simplifica, es sencillo, es alegre, es ameno, es gratificante por la respuesta. Cualquier cosa que hemos propuesto y trabajado con Ana ha sido tomada, ha sido desarrollada. Esto que dice Marcelo, el 10 más, es esta otra cosa, ¿no? Esto de siempre andar tomando una cosa más. Y la verdad que esa cosa más que después vuelve al trabajo y se transforma en un material de proyecto, en una reflexión, en un nuevo pensamiento, la verdad que para mí personalmente ha sido una gran experiencia y creo que es un capital que nos han aportado y que nos dejan al taller de proyecto de Marcelo para la eternidad, digamos, ¿no? Como un nuevo insumo para seguir trabajando y pensando en estos territorios y por lo tanto, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, a festejar. No, por favor, no.